Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo correspondiente a las propiedades de la radicación en números reales. La primera de ellas es raíz de un producto, donde la cantidad subradical o en el radicando vamos a tener la multiplicación de dos expresiones y siempre van a estar pues elevadas a cierto índice. Yo puedo encontrar la equivalencia separando, digamos, esas dos multiplicaciones en otras dos raíces que mantengan lo correspondiente al índice correspondiente o el índice inicial. Aquí les hago una salvedad o una aclaración. Siempre va a funcionar si yo lo tengo en cualquiera de los sentidos. Es decir, si lo tengo de esta forma y yo lo quiero pasar a la agrupación, o si lo tengo desde la agrupación y lo quiero pasar a la distribución de la misma, lo puedo hacer. El primero es raíz cuadrada de 45. Sabemos que si tengo raíz cuadrada de 45 no va a ser exacta. Entonces puedo separar dos raíces donde las cantidades subradicales multiplicadas me den 45. En este caso sabemos que, por ejemplo, tengo 9 por 5, ¿cierto? Y me va a dar lo correspondiente a 45. Las dos raíces quedan elevadas al cuadrado y esta primera raíz sí la puedo resolver porque raíz cuadrada de 9 va a ser igual a 3, ¿cierto? Y esta raíz, como no es exacta, la puedo dejar expresada como está en el ejercicio normal, es decir, raíz cuadrada de 5. Listo, aquí tenemos un ejemplo similar. Si nos damos cuenta, tengo la multiplicación de 16 por x al cuadrado, ¿cierto? Y puedo separar las dos raíces en ambos casos. Sabemos que raíz cuadrada de 16 va a ser 4. Sabemos que raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser igual a x. Entonces, en este caso, vamos a ver que el resultado es correspondiente a 4x. ¿Listo? Si quizás yo tuviera un ejemplo planteado en esta forma y quiero pasarla a esta, también lo puedo hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo raíz cúbica, ¿cierto? De 27 multiplicado por la raíz cúbica de 81, puedo multiplicar estos dos números. Y en este caso, si multiplico 27 por 81, me va a dar 2187 y me va a quedar expresado también en raíz cúbica o raíz tercera. En este caso, esa raíz tampoco es, digamos que exacta, entonces lo vamos a dejar expresado de esta forma. La segunda propiedad es correspondiente a raíz de un cociente, donde en la cantidad subradical voy a encontrar un cociente y también lo puedo plantear como la separación de la raíz del numerador y la raíz del denominador manteniendo el mismo índice. Vamos a ver un ejemplo. Si yo miro lo correspondiente a raíz cuarta de 625 sobre 256, es lo mismo que tener raíz cuarta de 625 sobre raíz cuarta de 256, que si la resuelvo en este caso van a ser números exactos, 5 y 4 respectivamente, y si realizo el cociente pues me va a dar 1,25. Que si quizás también resuelvo esta primera operación voy a obtener el mismo resultado. Por eso es importante tener en cuenta que también funciona en ambos sentidos, como quizás lo vamos a ver en ese caso. Si yo parto de la distribución, por ejemplo, sé que raíz cuadrada de 32 y raíz cuadrada de 2 pues no tienen una solución exacta, pero si yo miro el cociente de estos dos números correspondiente a las cantidades subradicales, me va a dar 16 y raíz cuadrada de 16 sí existe, que va a ser igual a 4. Entonces es una forma para simplificar los procesos o, dicho de otra forma, obtener esos resultados más acertados o exactos, digamos que en el mejor de los casos. Para la propiedad número 3 vamos a tener lo correspondiente a raíz de una raíz y si nos damos cuenta, dentro de la cantidad subradical puedo encontrar otra raíz, otro índice y digamos que el mismo radicando de la operación. Entonces, si tengo dos índices, ¿cierto? O dos raíces, multiplico los índices y dejo la misma cantidad subradical. Por ejemplo, si nos damos cuenta, cuando yo tengo una raíz sin índice, voy a hacer referencia al número 2, ¿cierto? Entonces, 3 por 2 me daría 6 y raíz sexta de 64 va a ser igual a 2. Que quizás solo
no tenemos que llevarnos la idea errada de que solo funciona con 2 raíces. En este caso, cuando tengo 3 raíces en el mismo ejercicio, también va a funcionar. Si nos damos cuenta, multiplico lo correspondiente a los índices. 3 por 4 me daría 12, por 2, como no tengo índice, asumo que es 2, me daría 24, y aquí tendría raíz 24ª de x. ¿Listo? Para el siguiente ejercicio vamos a tener lo correspondiente a raíz de una potencia. Nos damos cuenta que la cantidad subradical tiene un exponente, entonces se eliminaría la raíz, solo me va a quedar la cantidad subradical y el exponente va a ser igual a la potencia dividido en el índice. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo raíz de x elevado a la 16. Entonces, como les decía, se elimina la raíz, me queda la cantidad subradical que sería x. Y el exponente, voy a dividir lo correspondiente a este exponente que tengo, que sería 16, entre el índice. Como no tengo número, pues sabemos que es 2. Y 16 dividido en 2 me va a dar 8, o x elevado a la 8. Y el otro ejemplo que tenemos es si quizás tenemos raíz cúbica o tercera de 4 elevado a la 5. Se deja el número 4, que sería lo correspondiente a la cantidad subradical, ¿cierto? Este exponente pasa a ser el numerador del exponente y el 3 lo correspondiente al denominador del exponente. Quizás esta sí es una forma válida, pero en este caso cuando tengo un cociente lo puedo dejar expresado de esta forma porque quizás no es, digamos, muy acertado decir voy a multiplicar 4 por 5 tercios a la vez, ¿cierto? Sabemos que normalmente tomamos números enteros, pero es una equivalencia de escritura de la raíz. Y por último vamos a ver una propiedad que podemos agregar correspondiente a la anulación de raíz. Si nos damos cuenta, cuando tenemos la misma potencia dentro de la cantidad subradical y tenemos el mismo índice, es como si tuviera lo correspondiente a la propiedad anterior, que me va a quedar a n sobre n, ¿cierto? Y una expresión sobre otra pues va a ser igual a 1, es decir, me va a quedar a elevado a la 1. Y sabemos que por la propiedad de la potencia, cualquier número que esté elevado a la 1 va a ser igual a la misma base. Entonces, de forma simplificada, pues lo vamos a dejar de esta forma, ¿cierto? En este caso, recordemos que para que se anule la raíz, se necesita quizás que se tenga el mismo número. Aquí planteo más que el mismo número otros ejemplos que son muy usuales en el uso de la raíz. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5, sé que implícitamente el 2 está correspondiente en el índice, ¿cierto? Y el 1 está implícito como potencia, ¿cierto? De la cantidad subradical. Y yo puedo expresar quizás esta raíz como 5 elevado a la 2 medio. Como les digo, es equivalencia de escritura. O en este caso, yo puedo encontrar lo correspondiente a números que sí están de forma explícita o que sí se ven, donde el resultado sería 4 elevado a la 10 sobre 5. Y digamos que este exponente sí lo puedo resolver y me daría 4 elevado a la 2. Y cuando tengo un número entero, pues sí lo puedo pasar a resolver normalmente. En este caso de anulación de raíz, es un poco más fácil porque, por ejemplo, si yo tengo lo correspondiente a 9 elevado a la 2, ¿cierto? Y como índice 2 tendría raíz cuadrada de 9 elevado a la 2, pues se elimina tanto el exponente y también se elimina el índice correspondiente, es decir, me va a quedar solo 9. O cualquier número, si yo tengo, por ejemplo, pi elevado a la 5 y raíz quinta de esa cantidad subradical, pues me va a quedar solo pi. ¿Listo? Es mucho más fácil resolverlo de esta forma, ¿cierto? Dicho de otra forma, por ejemplo, el primer ejemplo que planteábamos, 9 al cuadrado pues va a ser 81 y 81, la raíz cuadrada de 81 pues va a ser ese mismo 9. Entonces esta propiedad me permite como simplificar esos procesos. Hasta ahí terminamos la explicación del día de hoy. Espero haya sido clara. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos en la clase sincrónica. Hasta luego.